En la plaza central de Cartagena de Indias, al amanecer, cuando el sol apenas tocaba las murallas coloniales, dos cuerpos pendían como espantapájaros. El padre Gonzalo Mendoza y el coronel Rodrigo de Salvatierra se mecían en el viento sobre el mar que gobernaron en un tiempo. Sus caras, hinchadas por la muerte, estaban dirigidas al horizonte. Lo que van a oír es la verdadera historia de Carmen Vázquez, quien se opuso al dominio colonial español en 1692. Si deseas saber cómo, dale like. Una simple costurera logró lo que ningún pirata había conseguido: vencer a la corona española en su propio suelo. La ciudad más potente del imperio colonial era, en 1692, Cartagena de Indias. Las murallas de piedra coral, que protegían el puerto más importante del imperio español en América, estaban situadas frente al mar Caribe. Los galeones que transportaban oro de Perú y plata de Bolivia se encontraban en la bahía, vigilados detenidamente por los cañones de San Felipe de Barajas. Carmen Vázquez se había trasladado a la ciudad 5 años antes, escapando de la hambruna que arrasó las montañas antioqueñas. Con 17 años y sus manos para coser, logró ser empleada en el taller de doña Esperanza Morales, una viuda rica que vestía a las damas más distinguidas de la sociedad de Cartagena. Doña Esperanza vivía en una casa situada en la calle de los Estribos, a varias calles de distancia de la catedral. Carmen residía en un pequeño cuarto bajo las escaleras con otras 3 mujeres que cosían. Ya me había levantado antes de que los gallos cantaran, preparando los tejidos y hilos que vendrían de España en los barcos siguientes. La sociedad colonial era tan rígida como sus muros. Los peninsulares, es decir, los españoles que nacieron en la península ibérica, ocupaban el lugar más alto. Después estaban los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en el continente americano. Como Carmen, los mestizos ocupaban una posición intermedia, pero precaria. Siempre eran sospechosos y vulnerables. Rodrigo de Salvatierra, un hombre con 40 años, bigote espeso y cicatrices que relataban historias era coronel de la guarnición de San Felipe. Enfrentamientos contra corsarios de Inglaterra y Francia. Su uniforme de color azul marino, con bordados dorados, lo hacía sobresalir entre la multitud que se desplazaba por las vías coloniales. El padre Gonzalo Mendoza ocupaba el cargo de párroco en Santo Domingo. Después de 10 años en Salamanca, se había ganado la estima del obispo y de los fieles gracias a su predicación y su piedad fingida. Era conocida en toda la ciudad amurallada su sotana de color negro. Carmen había adquirido la habilidad de moverse en silencio entre las sombras de la sociedad de época colonial. Su hermosura mestiza, proveniente de una madre indígena y un padre español que nunca conoció, le había traído más problemas que beneficios. A la edad de 22 años, ya era capaz de identificar las miradas de los hombres con poder. El taller comenzaba al amanecer. Carmen y sus compañeras confeccionaban vestidos para las esposas de los funcionarios coloniales y de los comerciantes. Hacían bordados en mantillas y recortaban telas. El trabajo era arduo, sin embargo, honesto, y Carmen había guardado algunas monedas de plata con la esperanza de independizarse. Carmen recorría las murallas que protegían la ciudad del mar durante las tardes de los domingos. Desde este lugar tenía la posibilidad de ver los barcos anclados en la bahía, con las velas infladas por el viento alisio, y soñar con lugares distantes donde una mujer mestiza tal vez podría habitar sin miedo. En la Cartagena de 1692, sin embargo, las ilusiones de libertad eran privilegios que escasas mujeres podían costearse. El calor húmedo de abril hacía que las
calles de estilo colonial con hornos de piedra. Carmen había terminado de coser el último bordado de una mantilla cuando oyó que se acercaban al taller los pasos de los soldados. El coronel Salvatierra llegó a la puerta, con el sudor humedeciendo su frente y su uniforme inmaculado. No era casual la visita. Salvatierra veía a Carmen en misa los domingos. Las costureras ocupaban los bancos traseros de la catedral. Cuando se disponía a rezar. Con todas las reverencias correspondientes a su rango, doña Esperanza recibió al coronel. Mientras el oficial inspeccionaba la fábrica, Carmen mantenía la cabeza gacha, pretendiendo prestar atención a su trabajo de costura. Sus ojos recorrían los estantes y las telas, pero siempre regresaban a la silueta callada de Carmen. El coronel solicitó a la sastrería que hiciera nuevos uniformes para sus oficiales, una gran orden que mantendría ocupados a los sastres durante muchos meses. Sin embargo, su objetivo se volvió claro cuando pidió hablar a solas con Carmen, acerca del bordado militar. Carmen sabía cómo jugar. Lo había observado previamente con otras mujeres de su misma condición. Promesas de protección, regalos costosos, intimidaciones presentadas como cortesía. De esta manera actuaba el poder colonial, como una red en la que los hombres con poder perseguían a las mujeres sin defensa. La vida de Carmen es la misma que la de miles de mujeres en el continente americano durante la época colonial. Inscríbete para conocer la manera en que el patriarcado y el sistema de castas establecieron una sociedad violenta. Moneda utilizada. El padre Mendoza llegó al taller 2 semanas después. Llegó durante la hora de la siesta, cuando doña Esperanza estaba dormida y las costureras cosían en silencio para escapar del calor. El sacerdote vestía su sotana sin ninguna mancha y lucía un rosario de plata que brillaba sobre el fondo negro del tejido. Con la autoridad que le confería su hábito religioso, sus palabras tenían un tono de condena. Su excusa fue bendecir el taller y hablar de moral cristiana con las trabajadoras. Subtexto que Carmen comprendió completamente. Exhortaba a la obediencia, a someterse a la autoridad divina y los riesgos de ser orgullosa como mujer. El padre Mendoza era originario de una familia noble de Salamanca. Llegar a Cartagena había sido un castigo encubierto de promoción. La Iglesia optó por ocultar los pecados que había cometido en España, enviándolo a las colonias. En América, lejos de la mirada de la capital, sus instintos depredadores habían prosperado. Carmen observaba como él. El sacerdote la sermoneaba durante la misa. Sus referencias bíblicas a la virtud y la castidad de las mujeres sonaban como advertencias personales. La joven sabía que estaba siendo rodeada por una conspiración encubierta entre el poder religioso y el militar. El primer ataque tuvo lugar un martes del mes de mayo. Cuando Carmen regresaba del mercado, el coronel Salvatierra la interceptó en una callecita cercana al convento de San Pedro Claver. Sus palabras fueron tajantes: o se iba o aceptaba. Sus demandas o se las ingenia para arruinar su reputación y despojarle de su trabajo. A pesar de que Carmen se opuso, Salvatierra contaba con el respaldo de la autoridad colonial. Sus manos recorrían su cuerpo mientras susurraba lo que pasaría si ella lo desobedecía, presionándola contra la pared de piedra coral. No la violó en esa ocasión, pero la amenaza quedó flotando en el ambiente húmedo de la tarde caribeña. 3 días después, el padre Mendoza cometió la segunda agresión bajo el pretexto de una confesión privada. La llamó a la sacristía de Santo Domingo cuando la iglesia estaba desierta. Los discursos de Carmen acerca del perdón divino se transformaron en besos y caricias forzadas que no podía rechazar
sin arriesgarse a perder su posición social. El coronel se quedó corto comparado con el cura. Su autoridad religiosa le otorgaba una ventaja en términos psicológicos. Tenía la capacidad de presentar sus asaltos como demostraciones de fe, sacrificios imprescindibles para salvar el alma de Carmen. La lógica malvada del poder religioso. La violencia se convertía en virtud durante la época colonial. Esa noche, Carmen regresó a su cuarto con el corazón hecho añicos y la ropa hecha trizas. Sin embargo, algo se endureció en su interior. La rabia, contenida por años de humillaciones cotidianas, se estaba transformando en algo más amenazante, un deseo de venganza que no distinguía entre curas y coroneles. En el Cartagena de 1692, nadie creía que una costurera mestiza tuviera la capacidad de amenazar el orden colonial. Esa sería su mayor fortaleza. La vida de Carmen Vázquez cambió la noche del 15 de junio de 1692. Cuando llegaron juntos, la lluvia caía sobre las tejas de barro del taller. El padre Mendoza y el coronel Salvatierra habían unido sus fuerzas para doblegar de una vez por todas a la joven costurera. Doña Esperanza había sido enviada a visitar a una prima que estaba enferma. Las demás costureras habían sido liberadas de manera imprevista para que se quedaran en casa durante la noche. Carmen, pero por el plan de sus dos acosadores, se quedó sola en el taller por accidente. Salvatierra fue el primero en ingresar, abriendo la puerta principal como quien está habituado a que le obedezcan. El padre Mendoza accedió por la puerta trasera, utilizando las llaves que había consagrado durante una visita pastoral semanas antes. El círculo se cerró y Carmen no tenía a dónde escapar. Lo que ocurrió a continuación fue un baño de sangre que combinó la brutalidad del ejército con la corrupción religiosa. Salvatierra. Mientras Mendoza violaba a Carmen, la sostuvo y rezó oraciones en latín entre sus jadeos de dolor. Después, la agresión se convirtió en un rito que quebrantaba tanto el cuerpo de Carmen como los ideales que afirmaban proteger. En un periodo de 2 horas, los oficiales españoles a cargo revelaron la naturaleza auténtica del sistema que dominaba en América. Carmen no tenía protección legal y no había ninguna autoridad a la que pudiera acudir. El coronel era la justicia militar. El padre era la justicia divina y ella simplemente una mestiza desprovista de derechos. Sin embargo, algo se activó en la mente de Carmen mientras la violaban. El dolor le brindó una lucidez sobrenatural, una sagacidad que lo dejó analizar a sus atacantes como si fuera un estratega. Grabó a fuego cada palabra, cada gesto y cada detalle que podría serle útil para su defensa. Lo que vivió Carmen aquella noche es un espejo de la cruda realidad del régimen colonial español. Si esta historia te hace eco, difunde esta información para que más personas conozcan la verdadera naturaleza de la sociedad colonial americana. Al terminar, Mendoza y Salvatierra se vistieron como si acabaran de concluir una labor rutinaria de oficina. Sus palabras finales fueron precisas. Si Carmen hablaba, la acusarían de ser una bruja y una seductora. Una mestiza que denunciara a un coronel y a un sacerdote sería objeto de burla pública y terminaría en la hoguera. Carmen se quedó inmóvil, haciéndose la sumisa en el piso de piedra, que aguardaban de ella. Pero en su interior, una nueva mujer estaba surgiendo. Los azotes habían quebrado su cuerpo, aunque, como el acero se templa con el fuego, habían templado su voluntad. Los días posteriores fueron una farsa. Carmen regresó a su trabajo, vencida, en silencio y evitando las miradas. Doña Esperanza lo vio pálido y lo atribuyó a las altas temperaturas del verano.
Los otros modistas murmuraban sobre su rareza, pero nadie supo la verdad. Carmen, por su parte, comenzó a organizar su represalia. Analizó los horarios de sus atacantes, trazó sus patrones y localizó sus flaquezas. El coronel solía visitar una taberna cercana al puerto en la que jugaba a los dados con otros oficiales. Después de los oficios de la tarde, el padre Mendoza acostumbraba a caminar solo por las murallas. Sin embargo, Carmen no deseaba una venganza común. Anhelaba algo más allá de la muerte, algo que se grabara en la memoria de toda Cartagena como advertencia para los depredadores del futuro. Su estrategia requería de recursos, osadía, locura y paciencia. Durante las semanas posteriores, Carmen se trasladó a los estratos más bajos de la sociedad de Cartagena. Conversó con piratas retirados, contrabandistas de los arrabales, hombres y mujeres que habían padecido el poder colonial como ella y que albergaban serias quejas en contra del sistema. Su razonamiento era fácil de entender, pero contundente. Si los poderosos tenían la libertad de violar a las mujeres sin ningún tipo de castigo, no habría nadie a salvo. Las mujeres vulnerables. La violencia contra Carmen era un reflejo de la violencia estructural que sostenía todo el sistema colonial. Atacar a los opresores es atacar las raíces de la opresión. La propuesta de Carmen era tan audaz que sus compañeros no estaban seguros de si sería viable. No obstante, el ardor y el sufrimiento de la costurera convencieron a los más escépticos. Nadie en Cartagena, en 1692, pensó que una mujer violada se tornaría en un verdadero tormento. De los violadores. Carmen había llegado a la conclusión de que los auténticos poderosos de Cartagena no portaban sotanas inmaculadas ni uniformes dorados. Tenían el poder aquellos que conocían los secretos, aquellos que podían ir y venir cuando quisieran, y aquellos que transportaban las mercancías prohibidas. El primero en tratar el asunto fue Joaquín el Tuerto, un corsario francés de antaño que había perdido un ojo en la lucha contra los españoles, y ahora se desempeñaba como espía para diferentes facciones. Joaquín pasaba frecuentemente por la cantina de la Ancla Rota en Getsemaní, donde contrabandistas y piratas retirados se reunían para contar historias y tomar bebidas. Una noche de julio, cuando la brisa del mar apenas mitigaba el calor caribeño, Carmen lo enfrentó. A cambio de contactos en el hampa cartagenera, le proporcionó información acerca de las rutas que seguían los galeones de oro. Joaquín, atraído por la propuesta de una costurera mestiza, lo oyó. Charlamos hasta que salió el sol. Carmen, poco a poco, demostró su plan y puso a prueba la fiabilidad de Joaquín, así como sus reacciones. El viejo corsario quedó asombrado por la audacia de su plan, su conocimiento sobre las costumbres de sus víctimas y la sangre fría que tenía la joven. Gracias a Joaquín, Carmen conoció a Tsensa Esperanza la Negra, una esclava que había sido liberada y lideraba una red de empleadas del hogar en las casas más importantes de Cartagena. Esperanza había sufrido maltrato durante su esclavitud y entendía, precisamente, el anhelo de justicia de Carmen. Las sirvientas actuaban como los ojos y oídos invisibles de la sociedad colonial. No solo cocinaban, servían y lavaban, sino que también oían charlas. Tenían conocimiento de los secretos de la familia y accedían a sitios a los que otros no podían llegar. Su sistema de información era superior al de cualquier agencia dedicada al espionaje. Carmen recibió mapas de las viviendas de Mendoza y Salvatierra, proporcionadas por Esperanza. Conocía sus horarios, esposas, las costumbres de sus esclavos, el estado de sus habitaciones privadas,
información que había recopilado durante años de trabajo silencioso e imperceptible. Tomás el Mestizo, un carpintero de Rivera y creador de herramientas de tortura para la Inquisición, fue el tercer conspirador. El taller de él estaba fuera de la ciudad, donde el ruido del puerto se combinaba con el sonido de sus herramientas. Tomás aportó la experiencia técnica requerida para el plan de Carmen. Tenía la habilidad de ensamblar mecanismos complejos, calcular pesos y resistencias, y sostener objetos sin que las cuerdas se rompieran antes de tiempo. Otros personajes liminales también comenzaron a poblar la red. María la Rata, experta en narcóticos y venenos. Isabel la Partera, que entraba en todas las casas cuando había una emergencia. Pedro el Carretero, que transportaba sin preguntar. Cada uno de los complotadores poseía motivos individuales para aborrecer el sistema colonial. Esperanza recordaba los azotes que sufrió cuando rechazó los avances sexuales de su antiguo propietario. Tomás había sido testigo de la tortura que sufrió su hermano debido a sus prácticas rituales indígenas. En un parto clandestino, María había perdido a su hija. Esta red de resistencia muestra la forma en que los oprimidos se levantaron contra el dominio colonial. Si deseas conocer cómo Carmen utilizó esta estructura para realizar su venganza, dale a me gusta. Carmen se convirtió en el cerebro que dirigía todo. La red funcionó como un reloj suizo colonial en agosto y septiembre de 1692. Cada uno cumplía un papel sin tener conocimiento del plan total, una estrategia que Carmen había aprendido por medio de relatos de complots fallidos. Los recursos provinieron de sitios imprevistos. Joaquín trajo monedas de oro que había sustraído a comerciantes de España. Esperanza sustrajo comida de los domicilios en los que laboraba. Tomás desarrolló herramientas específicas sin costo alguno. La operación, nunca soñada por las autoridades coloniales, fue costeada por la solidaridad de los explotados. Carmen elaboró un código de comunicación que parecía inofensivo. Un pañuelo colgado de una forma específica indicaba que Salvatierra se había ido. Una maceta corrida en el alfizar de Esperanza indicaba que Mendoza se quedaría solo durante la noche. La presencia de patrullas era anunciada por un silbido de María. La red operó sin despertar sospechas durante 2 meses. Los nobles coloniales continuaron con su vida habitual, sin saber que cada uno de sus movimientos era vigilado por ojos que habían aprendido a volverse invisibles. Carmen afirmó en octubre que había llegado el momento de actuar. Los recursos estaban reunidos, las condiciones alineadas y el plan preparado. La noche del 31 de octubre de 1692 sería la ocasión para ejecutar una venganza que Cartagena no olvidaría jamás. El 31 de octubre, la mañana despertó. Una tranquilidad inusual en Cartagena. Mientras las brumas matutinas se elevaban sobre el mar Caribe, las campanas de la catedral convocaron a maitines. Carmen se levantó antes de que saliera el sol, como lo había hecho cada día durante los últimos 4 meses. Sin embargo, sus ojos ardían hoy con una determinación que no lograron entender las otras inquilinas de la habitación. Una semana antes se habían empezado los preparativos. Tomás, el mestizo, había instalado sus dispositivos en los lugares estratégicos y ocultos de las poleas. Cuerdas tejidas específicamente para ahorcar a un hombre, ganchos de hierro forjado que se ocultarían entre la arquitectura colonial, ubicados entre las vigas de la Plaza Mayor. María la Herbera había elaborado una poción narcótica con datura y opio, que podía dormir a un hombre, pero no lo suficiente como para levantar sospechas de inmediato. La poción tenía un leve regusto amargo,
pero se combinaría apropiadamente con el vino español que el coronel consumía en exceso. Salvatierra. Esperanza. La negra había diseñado cada paso de la noche. Sus informantes del hogar le aseguraron que la mujer del coronel visitaría a su hermana enferma en el convento de Santa Clara. La misa final del día sería a las 8 de la noche, y el celebrante sería el padre Mendoza. Después caminaría a su casa solo, como lo hace siempre. Carmen pasó el día en el taller, encubriendo. Cosió, bordó y atendió a las clientas habituales. Sin embargo, su mente revisaba. Revisando mentalmente cada etapa del plan repetidamente. No había lugar para cometer errores. Si algo salía mal, ella no sería la única que moriría. Todos los demás en su red también lo harían. Carmen abandonó el taller a las 6 de la tarde, cuando sonaron las campanas del Angelus, con el pretexto de que iba a comprar hilo al mercado. En realidad, se dirigió a la cantina de la Ancla Rota, donde Joaquín el Tuerto había comenzado ya la primera fase de la operación. El antiguo corsario había propuesto al coronel Salvatierra una partida de dados inusual, con apuestas más elevadas que las habituales. Salvatierra, confiado y con la intención de impresionar a otros oficiales que estaban allí, aceptó al instante. No notó el extraño sabor del vino que Joaquín le ofreció, un vino que María había envenenado unas horas antes. A la misma vez, en la iglesia de Santo Domingo, el padre Mendoza estaba celebrando su misa final, sin conocer que Isabel, la partera, estaba entre los fieles y no le perdía de vista. Isabel conocía mejor al párroco que a su madre. Después de él, Mendoza, de profesión, recorría las murallas y después volvía a su casa, todo en exactamente media hora. La historia de Cartagena cambiaría para siempre esta noche. Suscríbete para averiguar la manera en que Carmen ejecutó uno de los proyectos de venganza más audaces del período colonial. El narcótico comenzó a surtir efecto en Salvatierra a las 9 de la noche. El coronel, que había estado dominando la partida al principio, empezó a sentir mareos y a cabecear. Con una falsa preocupación amistosa, Joaquín se ofreció para llevarlo a casa y garantizar que llegara sin novedad. Desde la taberna hasta el hogar del coronel, el trayecto incluía pasar por la plaza principal. En ese día, la plaza estaba vacía, salvo por las sombras que se movían entre las columnas del portal de los mercaderes. Carmen y sus compañeros estaban preparados para moverse en sincronía, aunque se encontraban fuera de la vista de cualquier observador casual. Cuando Salvatierra alcanzó el centro de la plaza, el narcótico funcionó. El coronel cayó en los brazos de Joaquín, inconsciente, pero con vida. Fue en ese momento, cuando las sombras comenzaron a elevarse como espectros que surgían de la noche cartagenera. Con el sistema de poleas que habían instalado días antes, Tomás y Pedro levantaron el cuerpo sin vida del coronel. Las cuerdas probadas para el peso exacto de Salvatierra soportaron. El representante del poder militar español, en menos de 5 minutos, pendía de una viga como un espantapájaros de aspecto grotesco en la parte central de la ciudad colonial. En el interín, en las murallas que daban al mar, el padre Mendoza acababa su ronda de noche sin enterarse de lo que ocurría en la plaza. Isabel, la comadrona, llegó corriendo y pretendiendo angustia. Afirmaba que una mujer estaba falleciendo por el parto y requería los sacramentos finales. Siendo fiel a su deber pastoral, Mendoza guió a Isabel entre callejones coloniales hasta una vivienda deshabitada en el barrio de San Diego. Carmen y Esperanza lo esperaban allí,
con cuerdas preparadas y una determinación que el sacerdote reconoció demasiado tarde. La violación de junio se había transformado en justicia de octubre, pero la venganza de Carmen apenas empezaba a desplegarse en toda su horrible magnitud. Cuando los primeros rayos solares tocaban la Plaza Mayor de Cartagena al amanecer del 1 de noviembre, aquellos que madrugaron se encontraron con una escena que nunca olvidarían. 2 cuerpos pendían de las vigas del pasillo de los comerciantes, balanceándose como espantapájaros humanos con el viento marino. El coronel Rodrigo de Salvatierra pendía a su derecha su uniforme azul marino y oro, que ahora estaba manchado y roto. Su cara, inflamada por horas de calor, contemplaba el océano que tantas veces había protegido de corsarios y piratas. Del cuello colgaba una placa de metal con la aterradora inscripción «Violador de mujeres indefensas». El padre Gonzalo Mendoza estaba a la izquierda, moviéndose de un lado a otro con su sotana negra y el rosario de plata en la cintura, enredado entre sus dedos morados. Su boca, que había hablado tanto acerca de la moral y la virtud del cristianismo, se abría en un último gesto de horror. La placa decía: «Un depredador disfrazado de santo». La multitud se congregó desde temprano. Los tenderos abrían sus tiendas primero. Después, los esclavos iban al mercado. En última instancia, los funcionarios coloniales no podían aceptar lo que estaban observando. Las calles se llenaron con un grito de horror y fascinación, con pavimento de pólvora ardiente. Las autoridades coloniales reaccionaron con una mezcla de confusión y pánico. El teniente coronel Alonso de Herrera, quien estaba al mando de la guarnición, ordenó que los cuerpos fueran bajados y las cuerdas cortadas. Sin embargo, cuando los soldados se aproximaron, se dieron cuenta de que las cuerdas estaban impregnadas con una sustancia corrosiva que quemaba al contacto. Tomás, el mestizo, había previsto esta respuesta. Las cuerdas estaban saturadas de ácidos naturales que María, la hierbera, había extraído de vegetales tóxicos. Los soldados carecían de herramientas específicas y además, cualquier intento de romper las cuerdas con las manos causaría quemaduras muy dolorosas. La multitud crecía exponencialmente mientras los soldados corrían de un lado al otro. Los mestizos, los indígenas, los esclavos y hasta algunos criollos de clase media fueron a ver el espectáculo. Líderes de Cartagena, de la horca pública en España. La imagen de los 2 cuerpos suspendidos como espantapájaros se transformó en un símbolo de resistencia. Comparte este video si consideras que las historias de justicia popular merecen ser contadas. El obispo Diego de Morcillo llegó al mediodía a la plaza, en compañía de oficiales y sacerdotes eclesiásticos. Su rostro reflejaba al mismo tiempo cómputo político y terror sagrado. El fallecimiento de un sacerdote en esas circunstancias era una crisis institucional, además de ser un drama personal, que tenía el potencial de debilitar la autoridad de la Iglesia. Los testimonios de los testigos empezaron a circular. Algunos aseguraban que habían observado figuras encapuchadas merodeando por la plaza durante la madrugada. Otros mencionaban que se escuchaban ruidos raros en las viviendas aledañas, pero nadie había observado nada con suficiente claridad para identificar a los responsables. El mismo día, por la tarde, se inició la investigación oficial. El capitán de justicia, estando rodeado de escribanos y alguaciles, preguntó a todos los habitantes de las casas que estaban frente a la plaza. Las preguntas trataban acerca de cualquier movimiento raro, cualquier persona desconocida o cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sobre la identidad de los culpables. Carmen observaba todo desde la ventana de la tienda de Doña Esperanza.
Su cara no expresaba nada, pero en su interior estaba más que satisfecha como nunca. La venganza no había traído paz al alma atormentada de él, pero sí había demostrado que hasta los más poderosos podían ser penados por sus crímenes. Las víctimas portaban colgadas al cuello placas de metal, lo cual provocó acaloradas discusiones entre las autoridades. El mensaje era directo y sencillo, imposible de tergiversar o censurar. Por delitos específicos de agresión sexual, alguien había condenado y ejecutado a los dos hombres. La noticia se difundió por toda la costa caribeña como si se tratara de vientos alisios. Portobelo, fue traído por comerciantes, marineros y exploradores. Veracruz, Habana. La mujer que había suspendido a un cura y a un coronel como espantapájaros se transformó en una leyenda antes de que las autoridades supieran siquiera quién era. Sin embargo, la venganza de Carmen solo fue el inicio. Los cuerpos suspendidos comunicaban más que su caso individual. La impunidad en la América colonial no era absoluta, y algunas injusticias desencadenarían reacciones inesperadas de los poderosos. La tarde del 1 de noviembre, cuando finalmente lograron. La Plaza Mayor de Cartagena, al bajar los cuerpos con artefactos traídos de los astilleros, nunca volvería a ser igual. Ya no era únicamente un sitio de comercio y dominación colonial, sino el lugar en el que una mujer mestiza había retado exitosamente a todo el sistema de poder español. Después de que se hallaron los cuerpos, la investigación oficial se intensificó. Miguel de Santaella, el capitán de justicia, un hombre precavido que se graduó en universidades españolas, utilizó las técnicas de investigación criminal que se conocen. Por supuesto, su propósito era apresar a los culpables y llevar a cabo ejecuciones públicas con el fin de recuperar la consideración por la autoridad colonial. Los interrogatorios empezaron con las zonas más vulnerables de la sociedad en Cartagena. Los mestizos, esclavos, indios y mulatos libres fueron interrogados con tortura. Las autoridades pensaban que un crimen tan audaz solo podía ser perpetrado por revolucionarios de clases bajas. Disminuciones. Carmen mantuvo un tono de preocupación ciudadana que estaba perfectamente medido. Doña Esperanza contestó a todas las preguntas de los alguaciles con la educación que corresponde a una costurera mestiza, cuando éstos llegaron al taller. Lo que había ocurrido lo horrorizó. Se preocupó por la seguridad de las mujeres íntegras. Afirmó que solo demonios o brujas podrían haber realizado algo de esa índole. Santa la eliminó de inmediato como sospechosa, debido a que su interpretación fue tan convincente. Una mujer que exhibía tal. No podían ser los autores de una venganza tan complicada, pues eran respetuosos con la autoridad y detestaban la violencia. El capitán de justicia incurrió en el error típico de los hombres con autoridad. Menospreció totalmente a una mujer reprimida. En las primeras semanas de la investigación, la red de Carmen se mantuvo sin cambios. Según un plan premeditado, Joaquín el Tuerto había desaparecido de Cartagena y se refugió en los cayos de San Bernardo hasta. Disminuya la tensión. La Negra Esperanza continuó trabajando en las casas grandes, esta vez con los oídos más abiertos que nunca a lo que decían sus amos sobre la investigación. En esta fase, Tomás el Mestizo demostró ser particularmente valioso. Su taller se convirtió en un lugar de reunión no oficial para numerosos investigadores que llegaban hasta allí a pedirle alguna herramienta especial o a preguntarle acerca de algún asunto técnico del crimen. Es curioso que el carpintero que había hecho los engranajes ahora la ejecución estaba ayudando a las autoridades a reconstruir cómo habían funcionado. La perspectiva colonial reveló las carencias del sistema de justicia español en América.
Si te está gustando conocer cómo Carmen logró eludir a la policía durante semanas, dale me gusta. Cuando llegaron los refuerzos desde Santa Fe de Bogotá, la presión investigativa se volvió más fuerte. El virrey había enviado a sus mejores investigadores, un inquisidor que tenía experiencia en delitos relacionados con la brujería o herejía. Todo se transformó con la Inquisición. El inquisidor bogotano, Fray Antonio de Salazar, introdujo métodos más refinados y despiadados. Su experiencia en la caza de brujas y herejes le había enseñado a detectar patrones que los investigadores civiles ignoraban. Comenzó a dibujar el mapa social de las víctimas, intentando identificar conexiones que pudieran explicar por qué Salvatierra y Mendoza habían sido los seleccionados. El punto de inflexión fue cuando Fray Antonio empezó a realizar entrevistas de forma sistemática con todas las chicas que habían estado en contacto con las víctimas en los meses previos. Su lógica era simple, aunque peligrosa. Un homicidio tan simbólico y personal debería tener una razón igualmente íntima, posiblemente vinculada con la violencia sexual o el honor. El 15 de noviembre, Carmen fue convocada para declarar. En esta ocasión no se trataba de preguntas de alguaciles locales, sino de un choque con uno de algunos de los investigadores más antiguos del sistema colonial español. Fray Antonio contaba con la potestad de torturar y la ejercía cuando le parecía necesario. Su dureza era bien conocida por toda Nueva Granada. El interrogatorio se llevó a cabo en el Palacio de la Inquisición, un sitio que por sí mismo ya infundía terror a cualquier persona que compareciera ante sus muros de piedra coral. Carmen entró con el vestido más elegante, el pelo recogido y las manos temblorosas, en una representación propia de una mujer asustada por la circunstancia. Fray Antonio, un hombre de 50 años, era delgado como una vara, y tenía unos ojos grises que parecían penetrar el alma de quien se encontraba frente a él. Su vida se había dedicado a descubrir engaños, hallar incongruencias y romper a las personas que ocultaban secretos. Su modo de proceder combinaba la presión psicológica con el conocimiento que tenía sobre los casos que estaba analizando. Las preguntas empezaron siendo sencillas. ¿Estaba Carmen al tanto del coronel Salvatierra? En algún momento había conversado con el padre Mendoza. Había notado algo extraño en él. ¿Alguna acción realizada por un cliente del taller en las semanas previas al homicidio? La respuesta de Carmen fue tan precisa como la de alguien que había estado repitiendo la respuesta por semanas. Sí, conocía al coronel de vista, como todos los habitantes de Cartagena. Como cristiana, en algunas oportunidades se había confesado con el padre Mendoza. Fuera del nerviosismo típico después de un crimen tan horrible, no había nada inusual en el taller. Sin embargo, no era sencillo engañar a Fray Antonio. Sus preguntas posteriores se hicieron más precisas y más perceptivas. ¿Por qué Carmen había cambiado de confesor 3 meses después? ¿Por qué muchos testigos la habían visto deambular sola por las calles a horas en las que no debería estar una mujer soltera? ¿Por qué su conducta había variado tanto desde junio? Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies por primera vez desde que empezó el interrogatorio. El inquisidor estaba construyendo una red de sospechas basándose en cosas que ella había considerado triviales. La bruja ya era la víctima cuando empezó su cacería. El interrogatorio con Fray Antonio duró 6 horas. Carmen pasó por el interrogatorio. Se mantuvo firme en su relato y no titubeó con los detalles. Su interpretación fue tan persuasiva que hasta el inquisidor empezó a poner en duda sus sospechas iniciales. Cuando, al caer la noche del 15 de noviembre, dejó el Palacio de la Inquisición,
parecía que había logrado engañar a sus captores por completo. Sin embargo, esa noche algo inesperado cambió el rumbo de toda la investigación. Debido a acusaciones no relacionadas con el crimen, María la Yerbera fue arrestada. Algunas familias la acusaron de ejercer la brujería y de elaborar brebajes abortivos. María delató el complot de Carmen después de 2 horas de tortura. La revelación de María provocó una serie de reacciones en cadena que las autoridades coloniales no habían anticipado. En lugar de propiciar más arrestos, provocó una insurrección popular, primero en los barrios bajos. Se expandió con rapidez hacia el centro de la ciudad. Los barrios de bajos recursos de Cartagena interpretaron el arresto de María como el inicio de una cacería masiva contra todos los que habían celebrado en secreto la muerte de Mendoza y Salvatierra. Esperanza la Negra encabezó a las trabajadoras domésticas en una huelga callada, pero de gran impacto. Sin sirvientes, cientos de mujeres simplemente desaparecieron de las casas principales, dejando a las familias adineradas. Joaquín el Ciego regresó de Los Cayos de manera clandestina y organizó a las áreas lampacarteras para realizar sabotajes en la ciudad. La noche del 18 de noviembre comenzaron los disturbios. En la plaza principal se congregaron un gran número de mestizos, indígenas y libertos no para hacer una manifestación violenta, sino por un motivo mucho más revolucionario. Una vigilia de oración por el alma de Carmen Vázquez, a quien veían como una mártir de la justicia del pueblo. La historia de la vida de Carmen Vázquez va más allá de una sencilla represalia personal en contra de un símbolo eterno de resistencia frente a la opresión sistemática. Lo que comenzó como el reclamo de justicia de una costurera mestiza que había sido violada, transformó las estructuras del poder colonial español en América. Y lo que hizo resonó mucho más allá de las murallas cartageneras. En las semanas posteriores a su desaparición, se reportaron incidentes parecidos en otras ciudades del Imperio Español. Un alcalde en Lima, colgado con un cartel que decía «Ladrón del pueblo», amaneció corrupto. En Quito, se encontró de un modo parecido a como se descubrió a un encomendero que ultrajaba a las mujeres nativas. Las autoridades coloniales tuvieron que reconocer que estaban enfrentando un fenómeno nuevo, una resistencia que no se manifestaba a través de levantamientos armados o revueltas masivas, sino mediante ataques quirúrgicos contra los emblemas del poder. Carmen había establecido una forma de justicia popular que otros empezaron a replicar. El virrey de Nueva Granada, alarmado por la propagación del método cartagenero, como lo denominaron los documentos oficiales, mandó que se indagara profundamente sobre las circunstancias que habían originado a Carmen Vázquez. Los resultados fueron esclarecedores. Décadas de abuso sistemático, total impunidad para los funcionarios coloniales y desprotección legal para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Los cambios administrativos posteriores fueron lentos pero intensos. Se establecieron nuevos procedimientos para la investigación de denuncias de asalto sexual. Se habilitaron líneas de denuncia confidencial para reportar crímenes perpetrados por funcionarios. Se implementaron castigos más duros para los funcionarios que se aprovechan de su autoridad para abusar sexualmente de mujeres bajo su mando. Estos cambios no representaron un gesto de generosidad colonial, sino una exigencia política para prevenir nuevos casos Carmen. Las autoridades de España habían comprendido que una injusticia podía generar reacciones que amenazaran la integridad del sistema entero. Esta historia verídica revela la manera en que una mujer transformó todo un sistema de poder con coraje y resolución. Si piensas que las historias de justicia popular deberían ser compartidas, ponle un like.
Para conocer más relatos impactantes de resistencia en la América colonial, suscríbete. Carmen alcanzó la fama por el Caribe y más lejos. Los navegantes que viajaban entre Veracruz, Portobelo, Cartagena y La Habana propagaron su leyenda a los puertos lejanos donde otras mujeres enfrentaban circunstancias similares. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia cuando las leyes no daban la talla y de resistencia cuando la opresión parecía ser invencible. En los registros de la Inquisición de Cartagena que todavía se mantienen, hay documentos que muestran la magnitud del impacto de Carmen. Los reportes de los años posteriores indican que las acusaciones contra empleados públicos abusivos aumentaron, así como la organización de los sectores populares y las autoridades están permanentemente preocupadas para prevenir la repetición de circunstancias como estas. Tomás el Mestizo, apresado al fin en enero de 1693, se convirtió en otra representación de resistencia durante su juicio. Dijo que había obedecido a una ley de rango superior a la colonial y por eso se negó a defenderse o negar su participación. Su ejecución pública no amedrentó a la población, sino que provocó manifestaciones calladas que asustaron aún más a las autoridades. Esperanza. La negra huyó a los palenques de esclavos y pardos en el interior de la costa del Atlántico. Los historiadores actuales consideran que allí estableció agrupaciones de apoyo para mujeres que huían de circunstancias de abuso, lo cual es uno de los primeros albergues organizados para víctimas de violencia de género en América. Aunque Joaquín el Tuerto desapareció en el Caribe, su herencia subsistió gracias a las relaciones que había establecido en el inframundo de la piratería y el contrabando. Los piratas del Caribe iniciaron la práctica de imponer castigos específicos para oficiales coloniales españoles que apresaban de una manera que él contribuyó a desarrollar. Durante años, la búsqueda de Carmen no tuvo éxito. Los reportes la ubicaban en Portobelo, organizando mujeres en La Habana, enseñando autodefensa en Veracruz e incluso liderando comunidades de mujeres libres en Jamaica. Se había transformado en una figura legendaria que parecía encontrarse simultáneamente por todos lados. Los documentos oficiales nunca llegaron a aceptar de lo que Carmen hacía, pero los pasos dados para impedir la repetición de situaciones similares a la suya eran un reconocimiento implícito de la justicia de sus demandas. Un sistema colonial que había afirmado que la injusticia tenía límites se vio forzado a realizar cambios, aunque fueran modestos, debido a una mujer. La historia de Carmen Vázquez nos reta a interrogar la equidad y los límites de la resistencia legítima. En una sociedad en la que las leyes protegían, ¿era legal que solo los poderosos utilizaran métodos extralegales para hacer justicia? ¿A qué grado la violencia sistemática del poder colonial validaba una reacción violenta? El caso de Carmen ha sido objeto de una intensa discusión entre los historiadores contemporáneos. Hay quienes la acusan de ser feminista antes de tiempo, una mujer que retó al patriarcado siglos antes de que existieran términos para caracterizar su lucha. Algunos lo ven como un modelo de justicia popular sin distinción de género, una abogada de los oprimidos que supo desafiar a las autoridades. Carmen logró algo extraordinario, eso es un hecho. Una mujer mestiza sin poder político, de escasos recursos económicos, había retado a la totalidad del dominio colonial español. Su revancha individual se había convertido en una insurrección política que cuestionó la legitimidad del sistema por completo. Lo que hizo tuvo repercusiones que se sintieron durante décadas. Los cambios administrativos, motivados por su caso,
dieron paso a nuevas maneras de resistencia. Los movimientos independentistas del siglo XIX consideraron que su historia pasada demostraba que era factible confrontar y derrotar a España. La historia de Carmen nos habla en este día. Su ejemplo resuena con fuerza en un mundo donde la violencia de género continúa siendo una realidad y donde los sistemas judiciales fallan a las víctimas más desprotegidas. Fuerza presente, no como incitación a la venganza individual, sino como confirmación de que la dignidad humana puede abrirse paso incluso en las situaciones más desesperadas. Su legado trasciende el marco de la Cartagena colonial. Carmen mostró que la justicia, cuando se niega a través de los procesos legales, siempre encuentra maneras de expresarse, y que el poder, por más absoluto que sea, siempre tiene debilidades que pueden ser utilizadas por la voluntad y la creatividad. En Cartagena, donde el viento caribeño todavía susurra entre las murallas coloniales y las calles están empedradas, los guías turísticos relatan a veces la historia de una mujer que colgó a un sacerdote y a un coronel como espantapájaros. Lo dicen en susurros, como si la fuerza de su ejemplo siguiera siendo peligrosa a pesar de haber pasado más de 3 siglos. Porque Carmen Vázquez no solo persiguió venganza, sino que también transformó el concepto de que los sistemas intocables pueden ser derrotados por personas valientes. De actuar cuando la justicia es rechazada. Su ejemplo nos muestra que todas las generaciones deben encontrar sus propios métodos para resistir la opresión, proteger la dignidad y hacer que la justicia esté por encima del poder. Si esta historia te impactó, si consideras que las historias de resistencia y justicia se merecen ser divulgadas, compártela. Presiona me gusta para que el algoritmo exhiba a un mayor número de personas como una costurera mestiza alteró la historia del poder colonial en América de manera permanente. Suscribirse. Para leer más relatos acerca de cómo la dignidad del ser humano siempre prevalece ante la injusticia. Carmen Vázquez había dejado su nombre en la historia con valor y sangre, demostrando que incluso durante los momentos más oscuros de tiranía, es posible que la justicia del pueblo prevalezca. Su ejemplo continúa siendo una fuente de inspiración para quienes combaten la injusticia, evidenciando que el poder no es invencible y que la resistencia en grupo puede alcanzar lo imposible. La mujer que se ahorcó como espantapájaros al cura y al coronel que la ultrajaron, demostrando así que no solo los poderosos son los que escriben la historia, sino también los que se arriesgan a retarlos en nombre de la justicia. Com